Vamos a grabar esta parte desde aquí. Suponemos que ya tienen instalado R y RStudio, ya sea en su computadora localmente o ya tienen su cuenta en la nube. Bueno, tendría que haber empezado por acá. Entonces, vamos a abrir un nuevo proyecto, como les decía. Entonces, se van acá en File. Acá tienen la opción de poner un nuevo archivo o un nuevo proyecto. Entonces, vamos a trabajar siempre dentro de proyectos para que todo esté ordenado. Vamos a ponerle acá un nuevo proyecto. Profesor, en la nube te abre, perdón, por defecto proyectos, ¿verdad? Sí, así Ok. es. Bueno, aquí ahorita les digo cómo va en la nube. Esto si quieren que habíamos hecho ahorita, pues lo pueden guardar. Yo no lo voy a guardar. Quiero que me abra otro proyecto. Y entonces acá les dice, tienen estas tres opciones. Lo mejor siempre es escoger un nuevo directorio para que nos haga todo el proyecto, nos guarde en una sola carpeta y así lo tengan todo más ordenado. Entonces, le ponen la primera opción. Me regreso para que lo vean. Entonces, File, nuevo proyecto, y acá le ponen nuevo directorio. Y acá otra vez, nuevo proyecto. Y acá podemos ponerle el nombre que quieran. Ahorita vamos a ponerle simplemente prueba, ¿no? Apenas vamos a probar todas estas funciones. Por defecto se los guarda en su carpeta de documentos si están en Windows. Si están en la Mac, se los guarda lo que es en la parte de Home. O sea, en su carpeta personal del perfil en el que estén utilizando. Por eso lo pone aquí. O también pueden ponerla acá en Browse y ustedes elegir dónde quieren que lo guarden, ¿no? Como les decía, por defecto lo pone en documentos, en Windows. En la Mac no me acuerdo, pero creo que es en el Home. Bueno, ya le ponemos crear proyecto y nos debe de abrir algo, otra ventana con todo el limpio, ¿no? Ahí está. Por defecto siempre les aparece acá la parte del environment superpuesta con la de script. Simplemente le dan acá, donde están las ventanitas en la parte superior derecha para que les despliegue las dos, ¿no? Doctor, ¿Sí? cuando le cambio yo como es de diferentes colores, solo cambia dos ventanas, además me las deja igual. Ah, No como te sé digo, por qué. ponle acá en las... No, prefiero a cuando cambio los colores, como el de Ah, todo estudio. ajá. Solo me pone dos ventanas de ese color y además me las deja igual como estaban antes. Es que hay algunos temas No sé por qué. que no abarcan todos. Déjame ver si hay una opción acá donde estábamos, Tools, Global Options y en Appearance. Sí, hay algunos que no, porque hay algunos temas que no te cambian los cuatro paneles. En principio debería de ser, o sea, escoge algún otro que sí te los cambie los cuatro o utilízalos así, ¿no? Sí, porque esto no es de opciones de Ok. acá. Bueno. Ok, entonces ya tenemos acá nuestro proyecto nuevo. Entonces fíjense, acá les dice en el panel de los archivos, les dice en cuál es la carpeta en la que estamos trabajando, ¿no? Este es el directorio por defecto, el directorio de trabajo, que también se puede poner
manualmente, digamos, con esta función de set, se llama set WD, si lo ponen ahí, que simplemente esto de WD pues es el Working Directory. Entonces aquí con esta opción ustedes podrían decirle dónde quieren estar trabajando. En el caso de que quieran hacerlo manualmente, aquí tendrían, entre paréntesis, tendría que ponerle toda la ruta en su computadora del directorio donde vamos a estar trabajando. ¿Okay? Bueno, en realidad esto no es necesario, ya que definimos nuestro proyecto. Nos manda por default a donde ya se guardan todos ahí en los documentos. Y en la nube, si nos regresamos acá en la nube, aquí ya se durmió porque lo dejé de utilizar. En la nube por defecto les abre un nuevo proyecto. O sea, si aquí simplemente habría que le pueden poner un nombre. Acá arriba. Ahí donde decía Untitled Project. Más le cambian. Vamos a ponerle prueba. Y ya está. Aquí en la nube por defecto ya están en una carpeta de un proyecto. Todos se los voy guardando por proyectos siempre que hacen uno nuevo. ¿Okay? Bueno. Entonces, ahora sí. Estábamos en esto de definir un vector. Les decía entonces que la sintaxis en R es poner primero el nombre de la variable que tengamos. Y le había puesto vec, ¿no? No le puedo poner vector porque esta ya es una función que está aquí en R. Entonces, tengo que nombrar de otra forma mi variable. Luego ponemos una flecha que apunta hacia la variable que estamos definiendo. O sea, va de derecha a izquierda con el símbolo de menor que y el guión medio. ¿Sí? O sea, al principio puede parecer extraño, pero tiene lógica esto, ¿no? O sea, lo que escribamos del lado derecho, se lo estamos asignando a esta variable, por eso es la flechita, ¿no? Entonces esta flechita es la función de asignar y es de las más importantes. Y les había puesto aquí un vector numérico con C y paréntesis. Les decía que esta C es de concatenar, que simplemente nos une los elementos que pongamos ahí entre paréntesis en una variable tipo vector. Pues aquí le había puesto algunos números, ya no me acuerdo cuáles eran, pero vamos a ponerle otros acá. Todos los elementos van separados por una coma. Que le había puesto aquí pi. Y vamos a ponerle una fracción. Entonces acá tenemos números de distinto tipo, ¿no? O sea, tenemos enteros, decimales, un irracional que es pi y demás. Le damos enter. Y en la parte del environment, acá les va apareciendo todas las variables que van definiendo y también acá van a aparecer todos los datos que vayamos metiendo en R. La siguiente semana pues ya vamos a trabajar con datos que podemos leer desde un archivo de Excel, por ejemplo. Y todo eso va apareciendo acá en el panel este de environment. Ya tenemos aquí, nos dice que tenemos esta variable vec, que es numérica. Tiene 5 elementos, o sea, va del 1 al 5. Y esta es la forma como contamos los elementos en R. Con estos corchetes cuadrados. Y los 2 puntos nos dice de dónde a dónde van. O sea, empezamos acá de 1 a 5 elementos. Y acá pues simplemente nos dice cuáles son los elementos que tiene. ¿Okay? Entonces, como ya definimos esta variable, si ahora la escribimos, si le ponemos vec y le damos enter, fíjense que ya les aparece acá, que ya está cargada aquí. Les lista los elementos que tiene ahí, ¿sí?
Bueno, acá nos está poniendo con ciertos números de decimales. Esto se lo podemos también acotar. Podemos redondear a 2 decimales o 3 decimales, o como queramos. Vamos a dejarlo así. Entonces tenemos estos 5 elementos. Y por ejemplo, si queremos nada más un elemento de nuestra variable vec, ponemos el nombre y le ponemos los corchetes de estos cuadrados y un número aquí adentro que nos indica la posición del elemento que tenemos acá. Por ejemplo, si le pongo el 1, me regresa al 2 porque es el primer elemento de mi vector. ¿Sí? Si quiero que me dé pi, ese es el tercer elemento, entonces le pongo b, entre corchetes 3, y ahí está pi. ¿De acuerdo? Entonces, estos corchetes se utilizan para llamar los elementos, un elemento específico de nuestros vectores que definamos. Y, Profesor, ¿sí? perdón, ¿y se puede corregir, o sea, el primer vector que pusimos? O sea, si me equivoqué en un número, ¿puedo corregirlo? Sí, simplemente vuelvo a escribir. Aquí en la consola, pues ya no te puedes regresar, digamos, a escribir acá atrás, digamos. Lo que puedes hacer Ah, ok. es volver a escribir la misma variable, si quieres, le pones otra vez vec y le asignas ahora o sea, estás sobreescribiendo lo que ya tenías acá. Acá lo Si puedes. empiezas la flechita hacia arriba, se copia lo que tienes arriba. Entonces Sí, ya de ahí ya lo puedes corregir y nada más le das enter. así es. Con las teclas de las flechas se van a la historia de lo que han escrito, ¿no? En la consola. ¿Ok? Con las Ah, ok, flechas, ok. con las flechas de cursor de arriba abajo. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Bueno. De hecho, fíjense, también acá en la parte de donde está el environment, acá en el panel de environment, tiene una pestaña que dice History. Ahí también se va guardando todo lo que vamos haciendo en la consola. ¿Okay? Entonces, aparte de que se guarda todo el proyecto, también pueden guardar por separado, por ejemplo, acá la fuente, que todavía no hacemos nada aquí, y la historia, lo cual es bueno. Vamos a hacerlo de una vez. Porque lo que hace en la consola, pues se borra cuando cerramos la sesión, cuando cerramos el programa. Todo esto de la consola se borra. Podemos tener aquí guardada la historia de lo que hicimos, por si no nos acordamos de algún comando, queremos ver cómo se escribía, y lo pueden cargar, y acá en la historia aparece todo lo que hicieron en la consola. Se puede guardar como un archivo separado dentro de su mismo proyecto. O sea, fíjense, aquí está el directorio que abrí para este proyecto de prueba. Y acá le pueden poner un nombre al archivo de historias, si quieren. Originalmente, pues le voy a poner historia también, ¿no? Sí. Simplemente para que se acuerden. Sí. Fíjense, acá me aparece dentro de en mi carpeta del proyecto, pues me aparece este nuevo archivo que acabo de guardar, que es historia, y es un archivo de R de historia, justamente. ¿Sí? Bueno, cuando vuelven a abrir el proyecto, creo que sí les vuelvo a abrir acá lo que tenían en la historia, pero siempre es bueno que de todas formas lo guarden para tener ahí un respaldo, ¿no? De lo que hicieron en la consola. Entonces, antes de cerrar el proyecto, acuérdense de darle otra vez aquí en el símbolo del disco para que les guarde toda la historia. Bueno. Ok. Bueno, aquí apareció esto que es el comando de esto que hice de guardar la historia, ¿no? O sea, si lo quisieran hacer manual, pues hay que escribir todo esto. Que es muy latoso, mejor lo guardamos acá directo. Ok, sí, ya tenemos acá nuestro vector numérico. Estos vectores también pueden ser, los numéricos pues, pueden ser de cualquier tipo de números. O sea, como les decía acá, pues tenemos
de todos los tipos, enteros, racionales e irracionales. O sea, puede ser cualquier número real, incluso números complejos. No, eso no los vamos a usar. Y también podemos tener vectores de caracteres, que eso sí los vamos a utilizar porque vamos a trabajar con secuencias. Entonces, las secuencias pues, son, a final de cuentas, caracteres, son letras. Cuando trabajemos con secuencias de ADN, pues vamos a tener ahí los 4 pares bases de G, C, T, y ¿cuál es el otro? GCT Ah, y A. Sí, GCT y A, y cosas así, ¿no? Entonces también hay que poder definir vectores de caracteres. Entonces, por ejemplo, que como les digo, pueden ser letras o palabras completas o incluso oraciones, ¿no? Vamos a definir uno que se llame capitales. Le ponemos la flechita, la C y los paréntesis. Y para definir caracteres, esos siempre van entre comillas. Pues pónganle las comillas y por default les ponen ahí las 2. Y adentro pues ya escribimos todo lo que queremos que tenga ahí nuestro vector. Vamos a ponerle algunas capitales. De Europa. Igual que los numéricos, pues también van separados por comas. La diferencia es que van entre comillas siempre, ¿no? doctor, entonces, o sea, ¿cuándo van entre comillas? ¿Cuando sean palabras? Cuando sean O, palabras o cuando sean letras. ok, ok, ok. O sea, cualquier carácter que no sea numérico va entre comillas. ¿Sí? Bueno, vamos a poner nada más esas 4. ¿Cuál otra quieren poner aquí? Vamos a poner Tokio. Sí, Tokio, ok. Que ya nos salimos de Europa, pero vamos a ponerlo. Es nada más para ejemplificar que podemos definir también estos vectores de tipo de caracteres que no son numéricos. Tenemos ahí nuestro vector con 5 elementos. Estoy llamando capitales, le damos Enter y les debe de aparecer acá en el environment, ¿no? Y acá fíjate, les dice que este es de tipo carácter, ¿no? De carácter, por eso aparece esto de CHR, de carácter en inglés. El primero que definimos es numérico, tiene 5 elementos. Este otro de capitales, pues es de caracteres, también tiene 5 elementos y acá nos los menciona. ¿Sí? Todo lo demás, pues es lo mismo, o sea, podemos también llamar a un elemento de con los corchetes de estos cuadrados. Si quiero el elemento 4 de mi variable capitales, pues me dice que es Roma. ¿Ok? Pues muy sencillo, ¿no? Bueno. Otro que podemos utilizar. Por ejemplo, si ven acá en su hoja en su acordeón, déjenme regresar acá. Y por ejemplo, fíjense, si ponemos así un número, los 2 puntos y otro número que sean enteros, esto les crea una secuencia. Vamos a poner este mismo de acá. Este sería de número enteros, de números enteros. De 2 a 15 vamos a poner.
sea, fíjense, puse un número, 2 puntos y otro número, ¿no? Entonces lo que hace es simplemente nos da una secuencia de todos los números enteros entre los que puse en los extremos, de 2 y 15. Entonces, si esto es útil, por ejemplo, si queremos vectores de números enteros para contar cosas y demás, todo esto lo vamos a ir aplicando en pequeños scripts. Y se ahorran tiempo, por ejemplo, para en vez de estar escribiendo todos estos, pues podemos definir otra variable acá y le ponemos nada más acá de dónde a dónde lo queremos. ¿Ok? En el caso acá de este que definí como vector, pues puse aquí varios números que son de distinto tipo, incluso irracionales. Si nada vamos a utilizar enteros, pues entonces nos conviene utilizar comandos como este para no estar escribiendo todos. Entonces voy a ponerle a esta variable int y simplemente le digo que tome todos los números desde el 1 hasta el 100, por ejemplo, ¿no? Pues lo escribo como 1, 2 puntos y 100. Y ahí está. Entonces, acá en la variable, en el panel de environment, aparece esta variable que definí como int. Nos dice que es de tipo enteros, es numérica, pero de tipo enteros. Esta de la primera que definimos de vector, me puso que es nada más numérica porque, como les decía, tiene de todos los tipos, ¿no? Irracionales y de fracciones y demás. Acá como es puros enteros, pues aquí esto me está diciendo, ¿no? Que esta variable es de puros enteros. Tiene 100 elementos y aquí me pone los primeros. O sea, como aquí son muchos, pues ya no alcanza a escribir todos, ¿no? Nada más me pone los Doctor, primeros. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a usar la C? Por ejemplo, ahí no la usamos, ¿no? La C que La usamos escena. en nosotros, en capitales y BEC. Así es. Ah, ok. Aquí no, Esa no la usamos aquí porque... porque aquí ya nos da la serie completa esta, ¿no? Acá, como Ah, tengo ok, ok. estos números distintos, aquí quiero que estos me los acomode en un solo vector. Yo nada más escribo los Ujú. puros números, entonces R no sabe si esto lo quiero asignar un vector o no. ¿Sí? Ok. Acá pues ya me dio ya tengo la serie, digamos. ¿Sí? Sí, gracias. Y otro comando que también va a ser útil es por ejemplo, de sec, que está acá en su hoja en su acordeón. Crea una secuencia, ¿no? La primera entrada les dice dónde empieza, la segunda entrada les dice dónde acaba, y la tercera entrada les dice de cuánto en cuánto se va incrementando. Vamos a hacer uno como ese. Si le ponen acá en sec, que de hecho ahí les aparece la definición de la función, entonces lo que hace esto pues es crear secuencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle del 1 al 10. Perdón, aquí es con coma. La primera entrada nos dice dónde empezamos. La segunda dónde terminamos. Pues quiero empezar en el 1, acabar en el 10. Y luego le ponemos by. Un signo de igual. Esto les dice de cuánto debe ser el incremento de su secuencia de su serie, ¿no? Vamos a ponerle 0.2. Entonces, esto lo que hace nos va a crear una secuencia, una serie del 1 al 10 con incrementos de 0.2. Le dan enter y ahí está, ¿no? Aquí esto pues no lo estoy escribiendo aquí, o sea, esto todavía no se lo asigno a ninguna variable, por eso no me aparece nada acá, ¿no? O sea, simplemente escribir aquí el comando y lo podemos ver acá. Los números que aparecen aquí a la izquierda son el inicio de los elementos, o sea, R los va separando aquí en renglones.
Aquí tenemos el elemento 1, luego el elemento 16 pues es el 4, el 31 es el 7 y el 46 es el 10, ¿no? Como aquí ya no tengo más, pues de aquí puedo ver directamente entonces que esto tiene 46 elementos. ¿Sí? Igual también lo podemos asociar a una variable para que quede ahí guardado, si no, pues tendríamos que estarlo escribiendo todo el tiempo si es que lo vamos a usar varias veces. Entonces voy a llamar a esta variable sec. Ahí está. Y voy a ponerle el mismo que tenía de una secuencia del 1 al 10 que vaya en incrementos de 0.2. Bueno. Y pues acá en el environment pues aparece su variable que acabamos de definir, esta de sec, que es numérica y nos dice que aparece numérica pues porque tiene enteros y decimales, ¿no? Y que tiene 46 elementos. ¿Ok? Muy sencillo, ¿sí? Bueno. Lo último que quiero ver acá es el comando de for, que también lo vamos a utilizar para meternos ya algo de programación, pero muy sencillito. Aquí en su acordeón también tienen los 4 comandos que se ocupan más para programar, que es un loop de for, un loop de while, un if y definir una función. Los que vamos a ocupar más es de for y cómo definir funciones. ¿Okay? La sintaxis en realidad es muy sencilla, o sea, lo que tienen que decir aquí, bueno, como dice aquí, ponen for, acá ponen una variable que van a tomar de alguna secuencia, de una lista, de un vector. Lo que les dice es que para cada elemento de esta secuencia tiene que hacer algo y ya, ¿no? Eso es todo. Muy sencillo. Entonces, aquí tiene un ejemplo, pero está muy sencillo. Vamos a hacer otro un poquito más difícil, pero no mucho. Déjenme ver si lo tengo acá. Vamos a hacer que aparece aquí. ¿Y lo alcanzan a ver ahí? Sí, sí se ve. Es un ejemplo de un loop utilizando for. Fíjense lo que hace. Antes de escribirlo en R, pues lo podemos ver aquí. La sintaxis es muy sencilla. El objetivo de este script sencillito es simplemente que, dado una lista de números, cuente cuántos son pares, ¿ok? Obviamente, pues esto lo podemos hacer aquí, así a vista rápidamente, donde estamos en un programa, pero si tenemos muchísimos datos, entonces, pues, sí es útil que tengamos un script que nos diga cuántos tipos de elementos hay, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que trabajemos con secuencias, si queremos saber, por ejemplo, cuántas Gs hay en toda una secuencia, que puede tener cientos de elementos o miles de elementos. Entonces necesitamos scripts de este tipo para que nos diga cuántos hay de C, ¿no? O por ejemplo de los dinucleótidos, que eso es muy útil, por ejemplo, saber cuál es el contenido GC de una secuencia, por ejemplo, ¿no? CG. Entonces vamos a utilizar cosas de este tipo, scripts sencillos como esto para contar cuántos elementos hay en una variable que tenga muchos elementos. Bueno, aquí en este ejemplo es numérico, ¿no? Entonces vamos a hacer
No les puedo enseñar los dos al mismo tiempo, entonces lo voy a quitar, pero ahorita lo vamos a escribir. Déjenme ver si se los puedo pasar. Copiar el código directamente y se los paso en el chat. Para que sea más fácil. A ver. Ahí está el primero, ¿no? O sea, estamos definiendo una variable que le llamamos X simplemente. Pueden copiarlo y pegarlo directamente del chat, o sea, vamos a hacer algo de trampa. Nada más para apresurar las cosas. En vez de escribir todo esto, ya se lo voy pasando. Y lo copian y lo pegan. Como siempre, aquí estamos definiendo un vector. Este es numérico, de hecho es entero. Le estoy llamando X. Pues acá aparece, tiene 7 elementos. Ya que definí mi vector, entonces ahora voy a definir una variable. Aquí en inglés lo voy a cambiar a español, simplemente voy a poner una variable que se llame contar. Y fíjense, aquí le estoy asignando un solo elemento y es 0. Entonces, escríbanlo o se los paso ahí de todas formas en el chat. Este es nuestro contador, o sea, aquí vamos a ir metiendo todo lo que resulte de la cuenta de nuestro for, de nuestro loop de for. Entonces, inicialmente no hay nada acá adentro. Bueno, hay un solo elemento y vale 0. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar como el contador. Por eso dice aquí contar. Luego va propiamente el comando de for. Si ustedes escriben for ahí, les aparece cuál es la sintaxis, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que les decía. Lo primero es la variable y en dónde va a correr esa variable. ¿Okay? Entonces, si le dan clic aquí, esto que aparece de la función, fíjense, les pone esta opción, porque todos los fors van así en R. Escriben for, luego paréntesis. Lo primero es el índice sobre el que va a correr su variable. ¿Okay? Aquí pueden ponerle cualquier cosa también. Siempre conviene que pongan pues alguna letra que sea fácilmente identificable, o puede ser incluso una palabra que sea fácilmente identificable. Vamos a ponerle una I. O sea, mi índice va a ser I, y ese índice va a correr sobre todo un vector. ¿Cuál vector? Pues este que acabo de definir, que le llamé X. ¿Ok? Entonces, la lógica de la sintaxis pues, es sencilla, ¿no? O sea, le estamos diciendo que para cada I que está en X, haga algo. ¿Sí? Esa es la idea de usar un for. Entonces, esta I va a correr sobre todos los elementos de nuestra variable X. Los 7 elementos que tiene aquí X. ¿Y qué va a hacer? Bueno, les había dicho que quería que contara cuáles son números pares, ¿no? De ese conjunto que tenemos ahí. Bueno, si le dieron clic aquí cuando les aparecía for, por defecto les pone esta forma, ¿no? O sea, podemos escribirlo todo en una sola línea, pero son buenas prácticas de escribir código que lo vayamos separando en líneas. Entonces, después del for, abrimos una llave, que es donde le decimos lo que va a hacer, ¿no? Y luego en la siguiente línea escribimos qué es lo que va a hacer. Se fijan, por defecto se los pone tabulado, o sea, no se los pone acá al principio. En R esto no tiene mucha importancia, pero por ejemplo en Python no corren los comandos si no tiene la tabulación específica. ¿Okay? Por lo general, después de un for, siempre la instrucción de lo que va a hacer se los pone tabulado.
un poco movido hacia la derecha para que sea fácil de leer, ¿no? Y una vez que ponemos aquí la instrucción, en la siguiente línea ya cerramos la llave esta, que es lo que le decimos a lo que estamos diciendo que haga cuando corre este índice. Bueno, esto lo pueden hacer así o también lo podemos hacer acá manualmente. O sea, si no le dan clic ahí a donde aparece el for de la función, lo pueden escribir ustedes directamente. Ponen la primera llave, borran la segunda, le dan enter y fíjense lo que hace aquí R es que les pone acá un signo más indicando que todavía no está evaluando esto porque no está acabada la instrucción. ¿Sí? Para que esté acabada la instrucción necesitamos cerrar esta llave. Por eso les pone acá el signo más para indicar que seguimos con la misma instrucción. Le ponen con el tabulador del teclado directamente para que nos dé la tabulación esta. Y aquí hay que ponerle qué hacer. ¿Ok? Entonces lo que queremos es que cuente cuántos de estos son números pares. Entonces eso lo vamos a hacer con un if. Le ponen los paréntesis y acá le ponemos el valor del índice que teníamos y aquí voy a utilizar un operador que no hemos visto, que son estos dos símbolos de porcentaje juntos. Ahorita les explico qué significa. Luego les pongo 2, doble signo de igual y ponemos 0. Bueno, estos dos símbolos de porcentaje juntos es un operador también, así como el asterisco es un operador de multiplicación. Estos dos símbolos de porcentaje lo que hace es dividir estos dos elementos, o sea, divide i entre 2 y arroja el residuo. ¿Okay? Ahí en su hoja en su acordeón vienen algunos operadores, pero creo que no viene. Les va a pasar otra con más operadores. ¿Okay? Todos los que vamos a ir utilizando pues son así sencillos. Entonces, esto es simplemente del lenguaje de R. Con estos dos signos de porcentaje, le estamos diciendo que divida estos dos objetos y nos dé el residuo. O sea, acuérdense que el i corre por todos los elementos de X, ¿no? Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que divida cada elemento de X entre 2 y me dé el residuo. ¿Okay? Si es 0, si dividimos entre 2 y da 0, pues quiere decir que el número es par. ¿Están de acuerdo? Todos los números que son divisibles, todos los números pares pues son divisibles entre 2 y tienen residuo 0. Entonces lo que le estoy diciendo aquí, pasa esto y por eso es el if, que dividimos cada elemento de X entre 2 y nos da residuo 0. Si pasa esto, pues vamos a meterlo aquí en nuestra variable de contar. ¿Okay? Entonces, si pasa esto, vamos a ponerle que contar le agregue el valor que ya teníamos más 1. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos con 0, ¿no? A nuestra variable de contar, pues tiene 0. Entonces, aquí le estamos diciendo, toma cada elemento en X, eso es lo que dice aquí el for, y si cada elemento de X al dividirlo entre 2 da residuo 0, entonces añádele 1 a nuestra variable contar. Entonces lo que va a hacer este for, pues va a ser una iteración. Va a tomar cada uno de estos elementos, va a calcular el residuo de dividirlo entre 2. Si es 0, pues le agrega 1 a nuestra variable contar. Si es distinto de 0, pues se lo salta y se va al otro. ¿Okay? Y de esta forma, entonces, esto nos va a decir cuántos números pares hay en este conjunto. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que tiene que hacer, entonces le damos Enter aquí y cerramos la llave acá abajo.
Como todavía no he cerrado la llave, pues me sigue apareciendo aquí el símbolo de más. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, pues parece que ya está todo. Le dan Enter. Y si no les aparece ningún error, es que todo está bien. ¿Sí? Entonces, pero pues ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde está el resultado? Bueno, aquí pues simplemente esto está contando todo, pero todavía no le decimos que nos diga el resultado. Entonces, para eso, pues todavía hay que utilizar otro comando que se llama print. Justamente eso imprime en pantalla el valor que tengamos en alguna variable. De hecho, esta función de print se puede utilizar para imprimir, para ver en pantalla cualquier cosa, ¿no? También palabras, caracteres y demás. Bueno, lo que quiero que imprima, pues es justo el valor de mi variable que le puse contar, ¿no? Entonces le ponemos contar. Y nos dice que vale 3. ¿De acuerdo? Esto en este caso, pues lo podemos checar manualmente. Nos está diciendo entonces que en nuestro conjunto pues hay 3 números pares, ¿no? De hecho, pues está bien, ¿no? 2, el 8 y el 6. ¿Sí? Bueno, esto parece demasiado para algo tan fácil, pero como les digo, este tipo de loops de for es muy útil para contar cosas cuando tenemos muchísimos elementos, como en las secuencias. Entonces, apréndanse cuál es la sintaxis, ¿no? ¿Sí les quedó esto de 3 o no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces ya pueden hacer uno más difícil, ¿no? Con esta misma sintaxis. Se los pongo así rápido y ustedes ven si lo pueden hacer. Y lo checamos la siguiente sesión. Déjenme ponerles acá si nos regresamos a porque aquí lo tenía. Aquí tenemos una secuencia de ADN que son de las del tipo que vamos a trabajar. De hecho, vamos a usar esta justamente, que es la secuencia del SARS-CoV-2, justamente. ¿Sí? Y esto está aquí en el NCBI. Todo esto lo vamos a ver después con calma, los formatos estos de FASTA y demás, cómo bajar estos archivos y manipularlos ahí en R y Python. Entonces, fíjense, esta es la secuencia del SARS-CoV-2. Que obtuvieron los chinos desde enero. Entonces, por ejemplo, tienen pues un montón ahí de elementos. Si quisiéramos saber cuál es el contenido GC de esta secuencia, pues está bastante difícil que se lo pongan a contar ahí a mano, ¿no? Voy a tomar ahorita nada más estas dos primeros renglones. Y se los pongo ahí en el chat a ver si los pueden copiar y pegar directamente. Entonces ahí tienen la primera parte de la secuencia del SARS-CoV-2. Esto lo podemos escribir acá en R. Y tenemos esta cosa. Si aquí le damos Enter, pues nos va a decir que pues, esto qué es, ¿no? No reconoce qué es esto, ¿no? Esto primero tendríamos que asociárselo a una variable. Ahora aquí el chiste es que esto pues, está todo junto. Para tener un vector de caracteres tendríamos que separar cada letra con comillas y comas. ¿Sí?
Entonces, para esta secuencia cortita que les puse, pues eso sería más o menos rápido, pero obviamente es muy impráctico si lo queremos hacer para toda la secuencia, ¿no? La secuencia completa. Vamos a ver formas de hacer esto, de leer directamente del archivo. Cómo lo podemos asignar a una variable que nos la reconozca como un vector, ¿sí? Como un vector de caracteres. Ahorita lo que podemos hacer, a ver si queda así, es utilizar esta función de onList. Pónganle onList. Dentro de la función de onList, abran otros paréntesis y pónganle str split, que es este que está apareciendo aquí. Ahorita les explico qué significa todo esto. Después de str split, dentro de los paréntesis donde dice str split, copien ahí la secuencia esta que les puse. Pues, estábamos acá dentro del paréntesis más de adentro, ¿no? Pónganle coma, le dan un espacio y pónganle comillas. ¿Sí? A ver si así funciona. ¿Qué me dijo? Que no quiero, ¿verdad? Más creo que me faltaron comillas, sí. Pero me lo voy a hacer otra vez. Primero es onList, los paréntesis, luego el str split, paréntesis, luego le ponemos comillas. Entre comillas, ahora sí copien toda la secuencia, péguenla ahí. Luego le ponen coma, un espacio y otras comillas sin nada, que quede así. Y le damos enter y ahora sí. Hice todo esto simplemente para separar nuestra secuencia que teníamos. Entonces les digo así rápido qué significa esto. Esto de str split, esto de str es de string, split es de separar. O sea, aquí básicamente lo que dice es separar una cuerda de caracteres, ¿no? Por eso es esto de string split. Toda la secuencia la puse entre comillas, entonces esto lo reconoce como si fuera una cuerda de caracteres, todos juntos. Entonces, esta primera función es lo que hace es separarlos, ¿ok? Y lo podemos separar de distintas formas. Cuando le dejo aquí las comillas sin nada dentro, lo que le estoy diciendo es que lo separe de carácter por carácter, letra por letra. ¿Sí? Después vemos cómo hacerlo con 2 letras o 3 letras. Y así. Ahorita quiero que me lo separe letra por letra. Si nos quedamos nada más con esta del string split, entonces nos separa todas las letras, pero todo nos los junta en una lista que no es un vector. Entonces por eso le pongo esto de onList, para que aparte me lo separe todo, ¿no? Entonces fíjense, aquí ya tenemos todos. Y como ven acá, estos números son las entradas que tenemos aquí al principio de cada renglón. O sea, aquí está A del último renglón, es el elemento 136. Entonces tendríamos 137, 138, 139, 140 y 141 elementos, ¿no?, de esta secuencia cortita. Bueno, vamos a asociarle esto a una variable, entonces pueden simplemente irse con el cursor hacia arriba, con las flechitas, para que no tengan que escribirlo todo. Le ponemos la flecha de asignación y vamos a ponerle un nombre. Iba a poner sec, pero ese ya lo usamos
Bueno, lo podemos sobreescribir, aunque no es buena idea hacer eso. Vamos a ponerle todo el nombre. Secuencia. ¿Ok? O podemos ponerle sec1. Hay muchas formas de ponerles nombres a las variables, ¿no? Vamos a ponerle secuencia. Iba a poner sec, pero esa ya lo usamos acá, ¿no? Ok. Entonces, esto que hicimos acá arriba, pues ahora simplemente lo voy a guardar en esta variable que se llama secuencia. Y ahí está ya. Entonces, acá en el environment les aparece que tienen esta variable que es de caracteres y tiene 141 elementos, ¿no? Va del 1 al 141. Y acá nos pone los primeros, ¿no? El ATTA y así. Ok. Bueno, de hecho, por ejemplo, podemos saber, para estas cosas que son muy largas, podemos utilizar esta función que se llama length, que aquí aparece, length. Le ponemos el nombre de la variable. Entonces simplemente nos dice cuántos elementos tiene, ¿no? Bien. Entonces tenemos 141 elementos en esta secuencia. Y como siempre, pues podemos llamar un elemento en particular poniendo el número entre los corchetes estos cuadrados. Por ejemplo, si quiero el 106, me tiene que dar una G, ¿no? Ahí está. Que es el que está aquí, ¿no? El primer elemento aquí está. Y así. Bueno, entonces... voy a tener aquí la grabación y ahorita les digo.